Bueno, arrancamos. Se Vale. escucha, se ve bien, ¿no? ¿Todo? Y 10 puntos. Sí, se Bueno, escucha todo bien. genial. ¿Yo puedo pasar de diapositiva o la pasás vos, Fer? Decime y paso yo. Dale, listo. Bueno, vamos a presentar la resolución de un proyecto de seguridad contra incendio para un edificio de oficinas y locales comerciales. ¿Pasá? Eh, bueno, el edificio cuenta con dos subsuelos, planta baja y 9 plantas tipo. El primer subsuelo está destinado a cocheras y locales de servicio. El segundo subsuelo a sala de máquinas, eh, tanto tanque de agua, planta térmica, etcétera. Bueno, la planta tipo está destinada a oficinas y en la planta baja se ubican los accesos, tanto peatonal como vehicular, y 4 locales comerciales. Acá podemos ver bueno, las distintas áreas de las plantas del edificio y la altura como para tener una idea de la magnitud, ¿no?, del edificio. Vemos, sí, está bien pasar. Bueno, acá a la izquierda vemos lo que es la azotea, ¿sí? Tiene las salas de máquinas correspondientes a sensores, se puede ver el tanque de reserva del edificio. En la planta a la derecha tenemos la planta tipo, ¿sí? Está dispuesta como planta libre, es donde se ubican las oficinas. Pasar el siguiente. Gracias. Bueno, acá vemos a la izquierda la planta baja, ¿sí? Vemos que en la parte de arriba, no puedo mover el cursor, ¿no? Perdón. No, No. ya te Bueno, dejo con igual. bueno, pero dale, genial. Ahí te di. Buenísimo, gracias. ¿Se ve el cursor? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, acá se ve el acceso peatonal, el hall de acceso tiene un acceso por este lado, vemos que tiene una escalera, dos ascensores. Del otro lado tiene otro hall de acceso, todo peatonal, dos ascensores, una escalera. Y bueno, el acceso vehicular queda hacia el subsuelo, que vemos acá a la derecha. Bueno, antes que pasar al subsuelo, vemos los 4 locales comerciales que hay cinco locales comerciales que hay en la planta baja, con sus respectivos depósitos. En el subsuelo, bueno, vemos los distintos espacios que hay, bueno, las escaleras, etcétera. Ahora, después se va a ir viendo con más detalle la planta. Eh, bueno, acá a la izquierda vemos la sala de máquinas del segundo subsuelo, lo que sería el segundo subsuelo. ¿Sí? Acá tendríamos planta térmica, tanque de bombeo, etcétera, y un cortecito del edificio. Bueno, la seguridad contra incendio exige adoptar una serie de medidas que podemos clasificar en protección pasiva y protección activa. Se va a ir detallando cada una de estas clasificaciones. Eh, la protección pasiva se trata de las medidas que se adoptan en el proyecto. Sí, esto, bueno, lo que se ve en la teoría, ¿no? Pero básicamente se adoptan las medidas en el proyecto y se ejecutan en la construcción, de modo de facilitar la evacuación, asegurando la seguridad de los usuarios presentes al momento del incendio, etc. Y bueno, se busca retardar y confinar la acción del fuego, ¿no? Perdí el curso. Bueno, comenzamos con el análisis de los requerimientos de seguridad con la protección estructural. Eh, bueno, el calor que genera en un incendio depende, perdón, el calor que genera un incendio depende de los materiales que contiene el recinto, ¿no? Entonces se busca relativizar este calor comparándolo con material patrón. El material patrón lo define el código de edificación, es la madera, que según la norma IRAN tiene un poder calorífico de 4.400 kilocalorías por kilo. ¿Sí? El código define entonces la carga de fuego como esto que dice acá, el peso de madera necesario para producir una cantidad de calor equivalente a la generada por los materiales en consideración, por unidad de superficie. Entonces vemos que en la tabla está en el código, esto es el código viejo, podemos ver que los distintos locales que hay en este edificio, los principales son oficina, garage y local comercial,
podemos ver las cargas de fuego correspondientes en esta tablita. Bueno, el código de edificación además define la resistencia al fuego como una característica correspondiente a los sistemas constructivos, ¿sí? Y bueno, básicamente es la capacidad que tiene de resistir en el tiempo humos, gases, calor y las llamas del incendio, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos que se clasifican los riesgos que implican actividades, ¿sí? Las actividades predominantes del edificio son las que vemos en esta tabla: administrativo, comercial y garage, y las tres entran en la clasificación de riesgo 3, muy combustible. Bueno, el código define para cada riesgo y cada carga de fuego la resistencia al fuego que deben satisfacer los distintos elementos estructurales, ¿sí? Dentro de cada recinto. El código, bueno, distingue entre locales ventilados naturalmente y locales ventilados artificialmente, ¿sí? De manera mecánica. Dentro de lo que es, acá vemos la tabla para locales ventilados naturalmente. Los locales dentro de nuestro proyecto que cumplen esta condición son los locales comerciales y, ¿cómo es? Las oficinas. ¿Sí? Para, por ejemplo, lo que eran oficinas, teníamos un riesgo 3 y una carga de fuego de 45 kilogramos por metro cuadrado. ¿Sí? Esto entra en esta fila, ¿sí? Por la carga de fuego 45 y el riesgo 3. Obtenemos que entonces la resistencia al fuego de los elementos que compongan a estas oficinas deberían tener una resistencia al fuego de F90. ¿Sí? Por otro lado, bueno, los locales comerciales tenían también riesgo 3 y una carga de fuego de 30 kilos por metro cuadrado. Entonces, bueno, acá entramos en esta otra fila. Resulta una resistencia al fuego de F60. Bueno, cabe mencionar, ¿no?, que el número que acompaña la F, la letra F, es el tiempo en minutos durante el cual el elemento se considera en estado de servicio, ¿no? Paso a la otra, estoy perdiendo el cursor bastante. Ahí va. No, me fui, perdón, ahí va. Bueno, esta otra tabla corresponde a locales ventilados mecánicamente, ¿sí? En este caso, en nuestro proyecto, corresponde a lo que son los garages, el garage, que tenía una carga de fuego de 12,5 kilogramos por metro cuadrado, riesgo 3, entonces obtenemos una resistencia al fuego necesaria de F60. ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve todo bien, no? Sí. Cualquier cosa. Una consulta. Todo Sí, sí. perfecto. Bueno, ¿hay Una consultas? consulta. De la tabla anterior donde decía NP, ¿qué significaba el NP? ¿Dónde? ¿NP? No posee. No posee requerimientos. No permitido es. No permitido, perdón. Sí. Ok. Bueno, lo que es el sector de incendio, bueno, se define como un sector de incendio al local de un edificio que está separado de otros mediante elementos constructivos resistentes al fuego, ¿sí? Que es capaz de confinar o excluir el incendio para evitar o retardar su propagación. Entre los elementos constructivos delimitadores, el proyecto cuenta con mampostería de ladrillos comunes de 15 centímetros, mampostería de ladrillos comunes de 24, tabiques y vigas y losas de hormigón armado de 10 centímetros. En este caso, bueno, esto, si no me equivoco, está dentro de la norma IRAM, ¿sí? Pero se especificó dentro del mismo código, no estoy seguro de esto, perdón. Pero bueno, estos tres elementos clasifican en una resistencia al fuego de 120, por lo que los requerimientos del proyecto, que eran F60 y F90, no me acuerdo en qué caso respectivamente, esos requerimientos están satisfechos. Por otro lado, bueno, tenemos que el código exige que las puertas que sean destinadas a proteger las circulaciones de escape tengan una resistencia al fuego mayor o igual a F60.
Las mismas, bueno, deben abrir en el sentido de la evacuación y deben contar con un dispositivo de apertura antipánico. Ahí va. Bueno, vías de evacuación. Estas vías permiten la evacuación desde cualquier punto de un edificio hasta un lugar seguro. ¿Sí? Básicamente consta de 3 tramos. El primero, que es horizontal en la planta del incendio, se realiza a través de pasillos y corredores. Un segundo tramo de circulación, que sería el vertical, a través de escaleras, que deben estar protegidas, ¿no? Como vamos a ver. Y bueno, el tercero horizontal, que conduce a espacios abiertos con acceso al exterior o lugares que sean considerados como seguros. Para conocer el ancho necesario en pasillo o corredor, es necesario conocer la cantidad de gente que va a evacuar por él. Para esto, el código se define, porque esto no estaba definido por el código, sino por un decreto, si no me equivoco. Se define el factor de ocupación como el número de ocupantes por superficie de piso. Depende, bueno, del uso de cada local. En el caso de edificios de escritorios y oficinas, como es el nuestro, este factor de ocupación es de 8 metros cuadrados por persona, es decir, hay una persona cada 8 metros cuadrados. Entonces, bueno, se procede a calcular el área a evacuar. En este caso, bueno, esta es el área de la planta tipo, ¿sí? 42 por 18, nos da este área. Y bueno, calculamos lo que es la unidad de ancho de salida, que es el número adimensional n, que se calcula como este área a evacuar sobre 100 por el factor de ocupación. En este caso nos da 1 y la normativa nos dice que para n menor o igual a 2 se exige un ancho de salida de 1,1, ¿no? 1,10 m. Bueno, podemos calcular además la cantidad de personas que evacúan de cada planta como el área sobre el factor de ocupación, ¿no? Este número, recuérdenlo, lo vamos a ver más adelante. Bueno, vías de evacuación, caja de escaleras. Entonces ahora procedemos a calcular el área que requiere destinarse para una escalera de emergencia, ¿sí? El código de edificación exige que la distancia máxima a una caja de escalera desde todo punto de un piso debe ser de máximo 40 metros, ¿sí? En este proyecto se superan los 40 metros, entonces lo que se hace es disponer de 2 escaleras independientes. Entonces, bueno, se asume que la mitad de las personas se evacúan por cada escalera, ¿sí? Con esa premisa, entonces, habiendo calculado antes la cantidad de personas, que eran 95, ¿sí? Deberíamos calcular o dimensionar estas escaleras para que circulen o evacúen 48 personas, que bueno, sería la mitad de 95. Entonces, bueno, se asume que al momento de evacuar se sitúan 4 personas por metro cuadrado. Entonces, calculando la cantidad de personas que evacúan sobre 4 personas por metro cuadrado, nos da un área necesaria de la escalera de 12 metros cuadrados. Una consulta. Sí, Las 4 personas por metro cuadrado, ese valor, ¿de dónde lo sacaron? si no me equivoco, está en el reglamento. No estoy completamente O seguro. sea, no fue un valor asumido por ustedes, sino que fue un valor que salía del No, no, reglamento. No, 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 no. está bien. De Está bien. hecho, bueno, sí, no voy a entrar. Pero sí, está en el reglamento. Bueno, Pero ¿me pasás el control? Dale. Bueno, yo les voy a hablar lo que es el sistema de evacuación de humos y gases. El edificio en sí cuenta con 2 sistemas. En pisos altos se usa el sistema COBE y en pisos bajos se hace ventilación mecánica. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa al otro lado? Perdón. Bien. Bueno, como bien saben, el conducto COBE, el sistema COBE, se compone por una cañería de extracción de humos y gases, una cañería o un conducto de inyección y un conducto conductor, y un conducto colector, perdón.
El dimensionamiento del conducto de extracción se hace a partir de un volumen de humos y gases que se calcula como un cuarto de la superficie que va a evacuar por esa escalera, o sea, de la planta total, y da un volumen de 130 metros cúbicos para cada escalera. Asimismo, se establece que el tiempo de eliminación de esos humos y gases son 10 minutos, por lo que se tiene un caudal de 0,23 metros cúbicos por minuto. Para el cálculo de la superficie del conducto de extracción, tenemos que disponer de una superficie que se calcula como el caudal sobre la velocidad de tiraje. Que esta velocidad de tiraje se establece en 2,7 metros por segundo. Entonces, nos da una superficie de 0,085 metros cuadrados, por lo que se opta de una sección de 30 por 30 centímetros. Asimismo, tenemos un conducto de inyección que va a ser idéntico al conducto de extracción, que va a ser de 30 por 30, y un colector que se dimensionará como 4 veces la sección del conducto de extracción, dando una sección cuadrada de 60 por 60. Perdón, Carla, que te interrumpa. ¿Puedes volver 2 diapositivas para atrás que te quedas? Sí. Ahí dicen que el volumen de humos y gases a evacuar digamos, por cada uno de estos sistemas es 140 metros cúbicos, y que se estima un tiempo para evacuar de 10 minutos, dice el cuadro de la instrucción 948, y el caudal va a ser, en definitiva, el volumen dividido el tiempo, pero 140 dividido 10 debería dar 14 metros cúbicos por minuto, o hay algo que... Es verdad. Lo vi el trabajo práctico, tal vez estaba mal el TP. No sé. Bueno, después, ahora busco el trabajo a ver si encuentro algo al respecto, pero bueno, hay que tener en cuenta también la velocidad de eliminación la velocidad a la que se supone que está circulando el aire. Pero bueno, no importa, pasen. Quería saber si ustedes tienen una respuesta. Bárbaro. Bien, bueno. Este es un sector de la planta tipo donde se ve la caja de escaleras y el palier protegido. El palier protegido es donde se encuentran los conductos de los que le hablé hace un ratito, y se puede ver el conducto de extracción, el conducto de inyección y el colector. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los humos y gases van a ingresar al conducto de extracción por la parte superior del local, y asimismo por la parte inferior se va a inyectar aire limpio. A su vez, estos humos y gases se van a unir al colector en el piso siguiente. Bueno, como dijimos, en lo que es la parte del garage y segundo subsuelo, la ventilación va a ser mecánica. ¿Cómo funciona? Hay un sistema de conductos que aspiran los humos que se encuentran en las cocheras, asimismo en el palier. Son conducidos a través de este conducto hasta llegar a un conducto vertical que desciende hasta el segundo subsuelo. En el segundo subsuelo nos vamos a encontrar con un equipo de ventilación mecánica, que es el que aspira a estos humos. Bueno, ahí están un poco las características de ese equipo de ventilación mecánica. Bueno, ¿y cómo hacemos para que estos humos salgan al exterior? Vemos que el segundo subsuelo son captados en primer subsuelo, ascienden por un conducto de salida de humos y gases, y son dispuestos al exterior a través de una reja de evacuación de humos y gases. Bueno, vamos a empezar con la protección activa, entonces. Dunker, ¿me cedes el control?
Perdón que interrumpa. Hay algunas cuestiones que plantearon que no me quedaron de nada claras, ¿sí? Primer punto, el trabajo práctico fue realizado hace unos cuantos años atrás, con lo cual no cumple la normativa vigente de ahora, es decir, el código de edificación, que tiene modificaciones, y los reglamentos técnicos al respecto, ¿sí? Hay una cuestión, primero tengo la protección preventiva, ¿no? Que es donde arranca todo el tema de incendios. Después tengo la protección pasiva y por último la protección activa. La más importante a mi criterio es la protección pasiva, ¿sí? En ese punto me paro y digo, hay cuestiones que no me quedaron claras, a ver si me las pueden aclarar. Uno es, ¿qué es el factor resistencia al fuego? Claramente. ¿Qué es sector de incendio? ¿Qué es el sector seguro? Si dentro del tema de protección pasiva, hay que establecer la vía de escape. No me quedó claro cuál es la vía de escape del edificio, que nosotros como profesionales es lo que tenemos que apuntar y mirar. Me gustaría que definan un poquito, que aclaren eso, si no, yo lo aclaro un poquito más. ¿Mm? Como es, perdón, para responder a esto, más adelante vamos a tratar puntos de la nueva normativa, entonces ahí esto que estaba consultando creo que se va a aclarar. Si vemos que en esa instancia todavía no quedó aclarado, tal vez si tenemos participación por el No, principio, creo que al final va a quedar claro, porque esto que decías va a quedar bien definido según la nueva normativa. no, como arrancaron con protección activa, digo, bueno, pasaron pasiva. Está bien, esperemos a terminar. Disculpen. No, por favor. Perdón, y Bueno, aprovecho también antes de que arranque si Matías o Pedro a hablar, busqué en el trabajo práctico esta observación que les hice respecto al caudal que tenía que ser evacuado por el sistema COBE, y es una cuestión de unidades, eran 140 metros cúbicos en 10 minutos, por lo cual el caudal a evacuar son 14 metros cúbicos por minuto o 0,23 metros cúbicos por segundo. Era Perfecto. eso. Era eso lo que se trataba. Y sí, Raúl, ahora esos van a hacer una diferenciación de qué pasó con el código nuevo. Sepan, y esto es para el resto de los alumnos, recuerden y tengan presente que el año pasado, ya se les había comentado, pero que el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires salió un nuevo código de edificación donde las normativas de protección contra incendios se modificaron. Entonces, este trabajo práctico hay partes que las cumple y partes que no las cumple. Los chicos van a estar contando más adelante qué es lo que no se cumple. Por ahora, todo lo que están explicando ellos corresponde al código de edificación anterior. Están explicando cómo se hizo el trabajo práctico con la normativa anterior. Y respecto a lo que decías, Raúl, del sector de incendio, yo no recuerdo, chicos, si van a mostrar después también en un plano, vean, esto es un sector de incendio, esto es el medio de evacuación, pero estaría bueno, obviamente, que en algún momento lo hagan si es que no lo teníamos pensado. No hay Más problema en adelante que... hago un comentario sobre el sector Ok, de incendio. dale, perfecto, los dejo ok. entonces. Bueno, entonces, como bien dijo el ingeniero, empieza la parte de la protección activa, que es cuando el fuego ya comenzó, a ver qué podemos hacer para mitigarlo. Entonces, tenemos un uso de oficinas que están en los pisos que no son planta baja ni subsuelo, que hay garage, donde vamos a tener oficinas para el acceso, baños, comedor, todos confirmados en el mismo sector, que van a estar abastecidos por hidrantes, que se abastecen con agua de un tanque mixto y matafuegos. Las plantas décima y novena van a tener un sistema que se llama abastecido a partir de un equipo hidroneumático, y la tarea de este equipo es brindar presión a los equipos para que puedan mitigar el fuego, dado que como están en pisos muy altos, tienen poca carga hidráulica. Y luego tenemos en los comercios matafuegos, una exigencia de matafuegos, y en las cocheras vamos a tener matafuegos, baldes de arena y un sistema de rociadores, también llamado sprinklers, que es abastecido por un sistema jockey que ahora les vamos a explicar cómo funciona. Además, en la sala de máquinas vamos a tener otros matafuegos distintos, que son del tipo BC, que ya también les vamos a comentar. Entonces,
Principalmente, ¿cómo inicia el sistema activo? Con un sistema de detección. La idea de esto es detectar los humos o sea, automáticamente, un automatismo que detecta humos y avisa que empezó un incendio, o una central automática, o sea, manual, donde uno presiona un botón y se dispara la alarma de incendio. ¿Cómo está compuesta en una imagen esto para entenderlo? Tenemos el input, que serían los detectores automáticos, y el pulsador manual, que va a una central electrónica, la cual avisa a la central de bomberos que tenemos un incendio en el edificio, mientras que prende una alarma acústica y sonora con repetidores en todo el edificio. Y además se cortan los sistemas eléctricos y se acondiciona todo el edificio como para que se prepare la evacuación. Acá tenemos las distintas etapas de un fuego, ¿no? Inicialmente tenemos el sistema, de la parte de la combustión, tenemos los humos, y este es el momento en el cual el automatismo detecta, mediante un emisor de luz y unas técnicas de refracción de luz, el sensor detecta que tenemos un humo y que va a compensar una combustión, entonces se activa el automatismo que le mencionamos anteriormente para no llegar hasta la etapa final, si no se sigue en mi mouse, que sería la temperatura extrema, que es lo que no queremos llegar, porque si no se prende fuego el edificio. Entonces, para empezar el sistema de supresión de fuego, según el código de edificación, tiene que haber en comercios y en garage una boca de impulsión, y en los niveles de subsuelos tiene que haber bocas de impulsión para que los bomberos puedan acceder con sus mangueras, y se exige una boca de ataque de 25 centímetros de diámetro cada 65 metros cuadrados. ¿Qué dice la norma anterior acerca de los matafuegos? Tenemos dos tipos de matafuegos, el ABC y el BC, y en función del uso de cada local es el tipo de matafuegos y la distancia entre matafuegos y cantidad que tenemos que tener. Básicamente, ¿en qué difieren? El ABC son tres tipos de fuego. El fuego tipo A es de fuegos de combustibles sólidos, el fuego tipo B es combustibles líquidos o gaseosos, y el fuego tipo C es de combustibles eléctricos. La diferencia entre estos dos es que en la sala de máquinas se pide que haya un matafuego de tipo BC, que es particular porque es más alargado, más finito y más alargado, que está rellenado con dióxido de carbono, y lo que hace es generar una atmósfera inerte para bajar la temperatura del fuego y así mitigar el incendio. El garage, como tiene 536 metros cuadrados, además de matafuegos, requiere por la superficie 4 baldes de agua y 4 baldes de arena. Acá tenemos una imagen del plano donde pueden ver cómo está la boca de ataque con el diámetro de 25 centímetros, un local comercial, y acá donde dice PQT, este sería el lugar donde se coloca el matafuegos dentro del local. Como el local tiene, las dimensiones son menores a la exigencia de la norma, con un solo matafuegos será suficiente. Bueno, ahora vamos a explicar qué son los sprinkles. Básicamente, los sprinkles son el típico sistema de rociadores que se ve en un subsuelo de un edificio, el cual es accionado en el momento de que la alarma de detección de humos detecta que hay un incendio. Estos son abastecidos por una reserva de agua ubicada en el segundo subsuelo, que tiene un sistema que se llama especial, que se llama jockey, y ahora vamos a ver cómo funciona. Los rociadores son del tipo spray y es con una cañería húmeda presurizada. Acá podemos ver un corte del edificio y está esto que yo le comentaba, ¿no? Acá este es el sistema jockey en cuestión, que está compuesto por 3 bombas, una de presión y 2 de caudal, un amortiguador de 200 litros, que después les voy a explicar para qué funciona, para qué sirve, y la conexión con la cañería de los sprinkles que va al subsuelo y está arriba, en general está arriba de más o menos cada un auto. La dimensión de la separación está impuesta por la norma, y ahora les voy a comentar la separación que está adoptada. La distribución del garage de un área general con 9,3 metros cuadrados, hay una separación máxima entre rociadores de 3,6 metros, por el tema del riesgo ordinario. La distancia de rociador a la pared no debe exceder la mitad de la distancia entre rociadores, y se adopta una distancia a la pared de 1,83 metros. Tiene que haber una conexión directa de AISA de 76 milímetros como mínimo, y se proyectará
la cañería, la distribución de forma que cada ramal no alimente, esta medida no me acuerdo y no me deja ver el dispositivo, más de 4 sprinklers de 38 centímetros. Es 1,5 pulgadas. Bueno, vamos a explicar cómo funciona el sistema jockey. Tenemos 3 bombas, una de presión y 2 de caudal. 2 de caudal hay por si una falla al momento del incendio. Y la idea de la bomba de presión es mantener una presión uniforme en la cañería, que es un sistema cerrado, constante, para que al momento de accionarlo esto tenga buena presión y pueda apagar el incendio. Uno tendería a pensar que el sistema funcione, llega a una bomba a una presión determinada y después corte y no volvería a prender nunca más porque es un sistema cerrado. Pero estuvimos estudiando que como hay diferencia de temperatura en el subsuelo del edificio y las cañerías se pueden dilatar o contraer, puede ser que escuchemos que está funcionando la bomba y no es algo normal, sino que por un tema de dilatación térmica se prende la bomba del sistema jockey. Estas bombas tienen la bomba 1, que es la bomba de presión, una presión de 5 kg por centímetro cuadrado y un caudal de 5 metros cúbicos hora, y las otras 2 bombas, la presión de 4 kg por centímetro cuadrado y 20 metros cúbicos por hora de caudal. Acá tenemos un detalle en vista del sistema, donde tenemos el amortiguador de 200 litros y las 3 bombas. El amortiguador de 200 litros está por el tema del golpe de ariete, para que no se rompan las cañerías con un corte repentino de la presión, se dispone de este amortiguador. Además, tenemos un automatismo que mediante presostatos va indicando la presión que tiene el sistema en las cañerías, ¿no? El tanque amortiguador ya se los expliqué, y el tanque de reserva se dimensiona en función del riesgo de incendio del sector, y el área a cubrir por los rociadores. Bueno, sigue mi compañero Martín con las bocas de incendio. Una consulta. ¿Podés volver un par de diapositivas atrás donde hablabas sobre AISA, que estabas hablando de que 75 milímetros cuadrados de sección te exigía qué cosa de AISA? Que eso es lo que no pude llegar a entenderte. Sí, esta es la conexión directa de AISA de 76 milímetros. Esto es para el sistema de sprinklers. La dimensión Pero que entonces, tiene. básicamente sería la conexión, tenemos un tanque de reserva en algún lado de la azotea, suponete, y Sí. con una cantidad de agua para eso. Después, en el caso de que se quede sin agua ese sistema, va a haber una conexión de AISA directamente para este sistema. ¿Es así? Esa es la conexión con la cual abastece el sistema, exactamente. Perdón, Matías, que interrumpa. Sí. Quiero hacer una aclaración. Ustedes lo habían nombrado al principio de las diapositivas cuando estaban nombrando cómo eran las reservas de incendio. Ustedes nombraron que hay un tanque de reserva mixto en la azotea, creo que ya lo nombraron, y un tanque de reserva exclusivo para incendio que está en el primer subsuelo o en el segundo subsuelo. Los sprinklers están alimentados por este tanque de reserva exclusivo que está en los subsuelos, ¿sí? Todo ese tanque es exclusivo para los sprinklers. No recuerdo específicamente si además este edificio tiene conexión de AISA, pero no tiene sentido de que haya una conexión de AISA si ya tenemos la conexión de reserva del tanque exclusivo para esto. Probablemente lo que está puesto ahí es simplemente algo que está sacado de la norma, que la norma vieja, la edificación viejo, permitía que se haga una conexión para los sprinklers o para los hidrantes, si hay presión suficiente, directamente desde AISA. El nuevo reglamento ya no permite eso por razones obvias, que es que AISA en realidad no puede asegurar que en todo momento haya una provisión y una presión de agua necesaria para el buen funcionamiento. Me parece que tiene más que ver con una normativa, una cuestión de nombrar la normativa de que se podía llegar a conectar, pero en este caso el edificio está conectado sin duda a un tanque de reserva exclusivo para los sprinklers y no creo que esté conectado también a AISA. Si ustedes chicos que tienen el plano pueden confirmar. ¿Y el tanque de reserva mixto entonces para qué se instalaba? Si tenían el tanque de reserva exclusivo para los Ahora Ahora lo más va a explicar. adelante vamos a hacer el recorrido del agua y ahí Perdón. vamos a poder ver. Dale. Bien.
Está muy bien, igual las preguntas suman, chicos, anímense a preguntar, no tengan miedo, no estamos evaluando al grupo que expone por qué tanto sabe y cuánto puede responder las preguntas. De hecho, no los evaluamos, simplemente esta es una experiencia para ustedes y aprenden ustedes y aprenden compañeros. Así que no tengan miedo, no es que los mandan al muere y está perfecto que así se hace mucho más rica la. Bueno, buenas noches. Fer, ¿me pasás el Sí, mando? listo. Ahí vamos. Bueno, siguiendo con protección activa, yo voy a hablar de las bocas de incendio. Bueno, nuestro edificio, como es de 51 metros de altura, desde el nivel oficial, el viejo código de edificación establece que tiene que cumplir la condición E. Por esto proyectamos, o se proyectó en el trabajo práctico, un tanque elevado mixto para abastecer a todos los hidrantes, a excepción de los del 9º y 10º piso, que se abastecen con un equipo hidroneumático. ¿Puedo pasar? ¿Pasó? No. Ahí. Pasé como... Bueno, acá se puede ver una foto de las bocas de incendio con el hidrante y bueno, una manga de 15 metros de longitud. Bueno, para calcular la cantidad de bocas de incendio por piso, se establece, ¿sí? Se establece esta relación del perímetro en metros sobre 45. En nuestro caso, con 120 metros de perímetro, se requieren 3 bocas de incendio por piso. También se tiene que verificar, y se verifica que la distancia entre las bocas no sea mayor de 30 metros. Bueno, para dimensionar la capacidad del tanque de reserva contra incendio, el código establece lo siguiente, que en este caso a nosotros nos va a importar esta parte que, bueno, que la capacidad tiene que ser de 10 litros por metro cuadrado de superficie, o sea, del edificio total, con un mínimo de 10 metros cúbicos y un máximo de 40 metros cúbicos. Bueno, con nuestro edificio, que tiene 10 pisos, y bueno, y la superficie por planta, podemos sacar la superficie total del edificio, y como vemos, no es mayor a 10.000 metros cuadrados, entonces calculamos la reserva contra incendio como de 40 metros cúbicos, porque en realidad superaba esto, pero como el máximo es de 40, adoptamos 40. Bueno, después, calculando la reserva sanitaria, podemos sacar la capacidad total del tanque mixto, que nos da, en este caso, de 64, perdón, metros cúbicos. Bueno, para dimensionar las cañerías, hay 2 métodos. A nivel anteproyecto se usa una tabla de referencia, y a nivel proyecto se hace el cálculo hidráulico. En ambos casos se debe dimensionar primero las cañerías de los ramales de distribución y después las cañerías de alimentación. Bueno, este es el método de la tabla de referencia, que como podemos ver es el número de establecimientos fijos. A partir de este número nos da el diámetro. Este número sería el que adoptamos en la peor catástrofe, o sea, el uso simultáneo en caso de una catástrofe. En nuestro caso, para las cañerías de ramales de distribución, se usan 3 y nos da este diámetro, y para las cañerías de alimentación se adoptó 9 y nos dio este diámetro. Después también, para la conexión a los bomberos, hay que colocar una boca de impulsión
de 65 milímetros sobre la línea municipal. Bueno, para el equipo hidroneumático se proyecta para abastecer a los novenos, para el piso 9 y 10, como dije antes. Es un elevador de presión. O sea, como la presión no alcanza la mínima requerida, necesitamos estos equipos. Esta 3,5 kilos sobre centímetro cuadrado es la presión mínima requerida. Bueno, las bombas del equipo se dimensionan conociendo la altura manométrica y el caudal, bueno, calculando las pérdidas y para 3 hidrantes por planta. Y después, para dimensionar el tanque, se usa esta fórmula que tiene en cuenta una constante según el sistema de reposición de aire, el caudal máximo de la bomba, el número de arranques por hora, la presión máxima y mínima. Y bueno, y nos dio en el trabajo 1500 litros, que tiene 2/3 de agua y 1/3 de agua y un tercio de aire para darle más presión a esa agua. Bueno, acá se puede ver, este grande es el tanque mixto con los 64 metros cúbicos, y acá está el equipo hidroneumático con las bombas y bueno, las cañerías. Ahora Carla le va a explicar el sistema de retención de válvulas. Bueno, entonces, ¿cómo se abastece de agua a los hidrantes, no? Como bien dijimos, los pisos 9 y 10 va a ser a partir de nuestro equipo hidroneumático y el resto de los pisos va a provenir directamente del tanque mixto. Bueno, para los pisos 9 y 10, si seguimos el recorrido del agua, vemos que llega a las bombas, hay un par de válvulas de retención, ingresa a nuestro equipo hidroneumático, sale por nuestra cañería y abastece a los hidrantes que se encuentran en los pisos 9 y 10. Bueno, válvulas de retenciones, como bien dice, deja que el agua pase, pero no que vuelva. Particularmente, estas dos hacen que la presión que genera el equipo hidroneumático no haga que el agua vuelva. Bueno, para el resto de los pisos, el camino es más directo. Carla, no vemos tu mouse. Ah, mi mouse, perdón. Y expliquen también por qué estamos necesitando un sistema de presurización para los últimos 2 pisos. No lo escuché. ¿Por qué hay que diferenciar los últimos 2 pisos del resto de los pisos inferiores? Bien, básicamente es porque la columna de agua desde la base de nuestro tanque de reserva mixto a los hidrantes es menor a 10 metros de columna de agua. Es por ello que se necesita presurizar el agua para que el agua llegue con la presión necesaria. Bueno, respecto a los hidrantes que se encuentran en los pisos más abajo, el agua viene directamente de nuestro tanque de reserva, y como vemos, hay una cañería paralela que no entra a los hidrantes de los pisos superiores, sino que se empalma en la cañería principal, por así decirlo, luego de estos hidrantes. ¿Qué pasa si nuestro tanque de reserva mixto se queda sin agua o llegan los bomberos? Se conectan a nuestra boca de incendio a una presión determinada, el agua ingresa y comienza a hacer este recorrido. Primero, empieza a abastecer a estos hidrantes de los pisos inferiores, y cuando llega a los pisos 9 y 10, vemos que se va a llenar todas las cañerías de agua. O sea, el agua va a poder hacer 2 recorridos, el rojo y el azul. El rojo va a abastecer a los hidrantes 9 y 10, y va a llegar hasta la válvula de retención, que no va a dejar que siga. Si seguimos el recorrido azul, vemos que el agua sigue y va a poder dar agua a los hidrantes que están por debajo de esta válvula de retención.
y de esta forma todos los hidrantes quedan abastecidos. Si se acuerdan acá, tenemos el recorrido que nos lleva a nuestro equipo presurizador, y si mal no está puesto acá, pero tiene una válvula de retención que no permite que el agua ingrese. Asimismo, hay una válvula de retención que produce que el agua no ingrese a nuestro tanque mixto, ya que si estamos con una presión determinada, el agua, en vez de seguir su camino, va a empezar a llenar nuestro tanque mixto, que no es el fin, digamos, para el cual lo queremos, ¿no? Queremos que abastezca a los hidrantes. Por eso que se pone una válvula de retención. ¿Se entendió? Perfecto. Ahí, Fer, ¿me habilitas el mouse? Vale. Listo. Bárbaro. Perfecto. Ahora vamos a hablar del nuevo código de edificación. Estuvimos investigando las cosas que iban cambiando y evaluamos distintos aspectos que cumplían y no cumplían dentro de este edificio. Para aclarar, se tiene el código de edificación en el que se presentan lineamientos generales, tanto para protección pasiva y protección activa, y además se tiene, aparte de la parte de incendio del código de edificación, un capítulo que es de medios de salida y accesibilidad. Perdón, Y después, perdón, Pedro, que te interrumpa un segundito. Quisiera hablar sobre algo que se dijo recién antes. ¿Pueden volver unas diapositivas para atrás? Si hago una aclaración. ¿pones vos, Fer? Sí. Ahí está. Bien. Primero, no sé si todos comprenden cómo es la simbología de las válvulas de retención. Las válvulas de retención están bien marcadas con la simbología verde, ahí como está en el mouse, y esa en particular tiene una forma de triángulo donde por la parte, digamos por la base del triángulo, el agua puede circular, pero si viene del otro sentido y se encuentra con el vértice del triángulo, que es más que una línea, en ese sentido no puede circular. ¿Está claro? No sé si lo habían visto en alguna otra materia. Y acá hay un, tal cual como están dibujando ahí, es el sentido en el cual el agua puede circular. Pero hay un pequeño error que no quiero que se lleven conceptual el resto de los alumnos, que es qué pasa cuando estamos dando provisión de agua desde el camión de bomberos. O sea, es lo que está dibujado en este momento, el agua está siendo provista desde el camión de bomberos, se ve en pantalla en este momento 2 montantes, hay 3 montantes en el edificio, y pareciera que el agua sube por la montante de la derecha, llega hasta el último piso y después baja por la montante de la izquierda. Y no sé si tienen alguna captura de pantalla de lo que sucede en las plantas inferiores, pero el agua en realidad, desde el camión de bomberos, sube directamente por las 3 montantes. No es que sube por la montante del medio y después se alimenta las otras. No quería que se lleven ese concepto los chicos, sino que está subiendo por las 3, ahí se ve. A ver. Fíjense, si ustedes siguen el camino de la boca de inducción que está de la boca de incendio que está a la izquierda, está marcada en rojo, y después se encuentran con una primera montante que no está marcada. A ver si pueden marcar, chicos, la primera montante. El encuentro con la primera montante. No. Ahí ingresa el agua, y sigan un poquito el camino del agua. No para esa, porque esa es para la boca de incendio doble es para los rociadores, la boca de incendio simple es la que da provisión de agua a los hidrantes o a los fijos. Si seguimos un poquito más, hasta ahí, en ese punto, ya nos cruzamos con la primer montante y el agua ya sube por ahí y le da provisión de agua a los hidrantes, que ya se pueden ver también ahí. Sube por ahí y también sube por los otros 2 montantes. Es lo único que quería aclarar, por si alguno el día de mañana estaba estudiando. Los invito a que estudien todos, el resto de los alumnos, que agarren este plano con esto que ya les explicaron sus compañeros y sigan el camino que está realizando el agua en 2 situaciones. Una cuando el agua viene de la calle por la protección de los bomberos, y otra cuando el agua viene del tanque de reserva mixto. Es muy importante lo que ya les explicaron los chicos de las válvulas de retención para asegurarnos que el agua no se nos escape hacia la calle cuando viene desde el tanque de reserva mixto, y además para que si el agua está viniendo desde los bomberos, no estemos llenando el tanque de reserva mixto. Pero era simplemente ese concepto que quería decir.
Perdón, entonces cuando vienen los bomberos y enchufan la manguera a la boca de incendio, o Sí. sea, el agua va a subir por los tres montantes Sí. y tiene que bajar en algún momento o... No, básicamente lo que se hace es presurizar las cañerías, ¿sí? No es que se genere un circuito cerrado donde el agua está constantemente circulando. Los bomberos van a presurizar la cañería a una cierta presión y a medida que se vaya consumiendo tendrán que reponer mayor caudal para que la presión se mantenga constante. Pero eso, en definitiva, lo que pasa es, no es que necesitamos que se complete el circuito y el agua salga por... Perfecto. Bueno, perdón chicos la Perfecto. interrupción. No Una pasa nada. consulta. Sí, Entonces, cada hidrante va a tener dos ramales que conectan, uno del tanque de reserva y otro de la conexión para bomberos, y cada uno de esas conexiones va a tener una válvula de retención. ¿Lo En contestan realidad ustedes, es chicos? sí, Perfecto. en realidad es el mismo circuito, solo que las válvulas hacen que tu sistema funcione como vos le digas, en realidad. Porque, por ejemplo, cuando viene el tanque, por ejemplo, cuando viene por los bomberos, para que se me mueve todo, no es que hay dos cañerías, es la misma. Claro, es una única cañería Ok, y perfecto. dependiendo de lo que va a cambiar es mi reserva de agua. Que Claro, viene y, desde y el edificio. el modo de circulación, digamos. Si viene desde el tanque de reserva, va a ser por gravedad, y si viene por los bomberos, va a ser por una impulsión. Bárbaro, buenísimo, gracias. Seguimos. perfecto. Bueno, como estaba explicando, dentro del nuevo código de edificación tenemos los lineamientos generales, tenemos una parte que no es de incendio, pero que habla de los medios de evacuación y que eso vamos a referirnos también ahora. Y aparte hay tres reglamentos técnicos, que es un documento aparte del código de edificación, en donde se detallan las características de las instalaciones, tanto para protección pasiva, para protección activa, y esas condiciones que nosotros aplicamos en el edificio se terminan con otro reglamento técnico que te dice que, según las condiciones del edificio, ya sea el uso, la altura y otras variables, se define qué condiciones de protección activa y pasiva aplicar. Avanzamos. Dentro de las condiciones generales empezamos a notar cosas que cumplía, como por ejemplo que cuando el edificio tiene más de una salida, más de una calle, tiene que presentar acceso del edificio por ambas calles, y también que las puertas de la sala de máquinas tienen que abrir hacia el exterior y que tienen que ser doble contacto, y estas salas también están dotadas de extintor. Como vemos en las imágenes siguientes, tenemos en el ingreso al edificio dos accesos. No sé si están viendo mi mouse, ¿se ve? Tenés que hacer clic, creo. A ver, Ahora sí. ¿ahí se ve? ¿O no? Sí, y ahí tenés control. Perfecto. Tenemos un acceso por esta calle y un acceso por la esquina que involucraría la otra calle. Y en la siguiente imagen vemos la sala de máquinas y la sala de medidores de electricidad y de gas, donde se marcan en rojo los extintores presentes y se pueden ver que las puertas de la sala de medidores abren hacia el exterior en el sentido de evacuación y suponemos que son doble contacto. También otra de las condiciones es que los sótanos, como explicaron antes, tienen que tener aberturas de ataque, que son los lugares por donde los bomberos van a romper esa sección del suelo o de la losa, donde van a poder pasar la manguera para poder ingresar con las mangueras y apagar el incendio. Y también se tiene que el acceso en los sótanos se tiene que dar por caja de escalera independiente, es decir, discontinuada de la de los pisos superiores. En los siguientes planos vemos en este lado el primer subsuelo, como dijimos era de cocheras, y el segundo subsuelo, que es de sala de máquinas, y en rojo se marcan las distintas bocas de ataque presentes en la misma planta. Y a continuación se presenta la imagen de la caja de escaleras, que esto sería en la planta tipo, es decir, esto se repite los 10 pisos de planta tipo,
y cuando llegamos a planta baja vemos como la posición de esta escalera está representada acá, y para acceder al sótano se usa otra caja de escaleras independiente y discontinua. Esto mismo pasa también en la otra caja de escaleras. Como vimos, nuestro edificio tiene dos, entonces de vuelta tenemos en planta tipo esta caja de escaleras, que como vemos en planta baja se tiene acá, y para acceder al sótano se tiene otra caja de escaleras independiente discontinua. Esto se hace que las personas al evacuar, para que las personas al evacuar no sigan yendo hacia abajo, sino que una vez que lleguen a planta baja puedan evacuar tranquilamente. Otra de las condiciones generales que habla es que se tiene que tener a una distancia inferior a 5 metros de la línea oficial elementos de corte de suministro de gas, electricidad u otros líquidos inflamables que tenga el edificio, y que se aseguraran sistemas de detección y extinción y evacuación que tengan líneas eléctricas independientes. Con respecto al segundo punto, el TP no presenta ningún sistema eléctrico, no se grafica en los planos ningún sistema eléctrico independiente, por lo que asumimos que no está presente. Y con respecto a los cortes de suministros, vemos como en el acceso del edificio tenemos acá marcado el corte general de suministro de gas y en este lugar el corte general de suministro de electricidad. Contamos con sistemas de detección, como se hablaron antes, que tenemos desde detectores de humos automáticos, que serían estos puntos rojos que se encuentran distribuidos en la planta, pulsadores manuales de detección de incendios, que se encuentran cercanos a las cajas de escaleras, serían estos dos, y la central de aviso de incendios, que estaría acá. Todo este sistema está conectado, pero no vemos ninguna instalación eléctrica independiente marcada adentro del plano. Otras condiciones generales es que se tiene que tener un extintor portátil en cada piso y que tienen que estar distribuidos a no menos de 200 metros cuadrados, o sea, acá hicimos un resumen en donde se plantean las superficies de cada una de las plantas, la cantidad de extintores presentes en ellas, y como vemos, la cantidad de extintores por metro cuadrado, y la única planta que no verificaría esta condición sería la azotea, y los extintores presentes en la azotea nada más están en las salas de máquinas. Además, hablamos de que todo edificio de instalación fija de incendio debe llevar una boca de impulsión sobre la línea oficial, que como explicamos antes, se tiene, y es la que explicó Carla de cómo es el acceso para el agua a los hidrantes. Continuamos con los medios de salida y evacuación. ¿Por qué adoptamos? Porque se dice que tiene que tener una caja de escaleras, porque el reglamento pide que un edificio con más de 12 metros de altura para usos no de vivienda colectiva, en este caso estamos en oficinas, tienen que contar por lo menos con una caja de escaleras y se tienen que estar comunicadas con el resto de los sectores de incendio a través de una antecámara. Además, tenemos que estas cajas de escaleras tienen que estar comunicadas por puertas doble contacto, que se aplicaba en la teórica, y tienen que abrir el sentido de evacuación sin invadir el ancho de paso de la caja de escaleras. Acá vemos en planta baja cómo son estas cajas de escaleras. Vemos que las puertas se abren hacia el sentido de evacuación y vemos que no invaden Perdón, me queda lo de la planta tipo. Para cerrar planta baja. Y vemos que no invaden el sentido de evacuación. En planta tipo, acá vemos perfecto la antecámara, compuesta por puertas doble contacto, y vemos que al ingresar por la antecámara no se invade el ancho de la escalera, es decir, las personas que vienen bajando no se van a chocar con la apertura de la puerta de las personas que están evacuando de este piso. Esto mismo se repite en esta planta. ¿Tenés idea por qué hay doble puerta en la salida de las escaleras? Si no me confundo, era para evitar el ingreso de humos, cosa de que todo humo que pueda ingresar al sector de incendio quede contenido en la antecámara y no entre, o limitar la cantidad de humo que entre dentro de la caja de escalera. Ok, gracias. El código de edificación, además de establecer esta condición para pisos mayores, para edificios con más de 12 metros de altura, poseer una caja de escaleras, dice que todo edificio que exceda los 600 metros cuadrados de superficie debe tener 2 cajas de escaleras. Esta condición el edificio la cumple. Sin embargo,
dice que tiene que haber una distancia máxima, un medio de salida, para pisos altos de 30 metros y para sótanos de 15 metros. Esta condición, como vemos a continuación, parece cumplirla tanto en la azotea como en planta tipo, en planta baja, pero sin embargo, en el subsuelo 1 y en el subsuelo 2, habría zonas que no estarían cubiertas por esta caja de escaleras, como se puede ver en las imágenes. Por último, hablamos del ancho mínimo de las puertas. El reglamento establece que por puertas donde evacúen hasta 50 personas, el ancho mínimo es de 0,90 metros, y que para cuando tengas más personas, vas a adoptar 0,90 metros y 0,15 metros adicionales por cada 50 personas en exceso o en fracción. Esto nos da, acá realizamos un cálculo, el reglamento, el código de edificación establece un coeficiente de ocupación, donde nos dice la cantidad de metros cuadrados por persona, para el uso de servicios y actividades administrativas, oficinas, bancos y estudios. Hay zonas de oficinas, que es donde va a estar la gente propiamente dicho, y zonas generales, como puede ser la cocina, vestíbulos o zonas de uso público. Calculando estas superficies dentro de nuestra planta, se llegó a la conclusión de que por piso se tienen 141 personas. Teniendo 2 cajas de escaleras independientes, por cada caja de escaleras evacúan en promedio 71 personas, y según el cálculo anterior del ancho mínimo, tenemos 1,5 metros para esta evacuación. Cuando tenemos el acceso de la zona de oficinas en estos 2 lugares al palier protegido, notamos que hay una puerta de 1,25 m, lo cual cumpliría, pero la antecámara, que es la que da acceso a la caja de escaleras, no tiene 1,5 m, entonces no estaría cumpliendo esta condición. Finalmente, habla de que en edificios que estén en esquina, la distancia mínima que tiene que tener la salida de vehículos tiene que ser de 3 metros desde el encuentro de las líneas municipales de esas 2 calles. Entonces, nosotros acá tenemos el acceso vehicular, que dista a una distancia de 18, justo me está tapando ahora la pantalla, 18,15 metros, por lo tanto cumpliría con esta condición. Bueno. Buenas, ¿cómo andan? Termino yo la presentación, así que soy una persona, siéntanse guiados. Como comentaba Pedro al principio de la parte del nuevo código de edificación, nada, justamente hicimos estas verificaciones, porque en definitiva es con lo que vamos a estar trabajando nosotros a futuro. Y bueno, como comentaba, tenemos lo que es el código nuevo de edificación en sí, y tiene los reglamentos técnicos asociados. Si lo buscan, búsquenlos por separado. Yo tuve ciertas dificultades para encontrarlos, pero si lo buscas, aparecen en la página del gobierno de la ciudad, aparecen todos los reglamentos juntos. Es un documento de como de 700 hojas. Pero dentro de estas 700 hojas están todas las reglamentaciones justamente de cómo seguir con el código de edificación, no solo lo de incendios, sino en todo lo demás, de sanitarias, desagües, etcétera, agua fría, agua caliente y demás. Bueno, 3 de estos reglamentos que decíamos eran justamente los de condiciones a cumplir según la actividad, condiciones de ¿cómo se llama? Protección activa y protección pasiva. Ahora vamos a arrancar con las condiciones de cumplir según la actividad. Nuestra actividad que decíamos eran actividades administrativas. Más adelante también parte del reglamento hay un cuadro enorme con qué significa cada una de las actividades, qué clase de cosas se hacen ahí. Según esa definición, nuestro edificio se situaba esto. Y entonces, en función del uso que vamos a dar, que es actividades administrativas, de la cantidad de pisos que tiene nuestro edificio y de la cantidad máxima de ocupantes, que era la cuenta que he hecho mis compañeros antes, podemos definir que vamos a estar en que tenemos una protección de tipo incendio o una categoría de edificio tipo A. A partir de esa categoría de edificio tenemos un tipo de protección pasiva que no está discriminada, después lo vamos a ver después, y ahí aparece la nota que para más de 2.500 metros cuadrados de planta debe sectorizarse. Como nosotros no tenemos 2.500 metros cuadrados de planta, no nos vamos a sectorizar, y ahora igual lo detallo un poquito más, pero bueno, esta era en respuesta a lo que contaba el ingeniero antes. Y en protección activa tenemos una condición A6, que ahora también vamos a ver el detalle. Donde dice ver nota 1, habla de películas, de si tenés almacenadas películas. Como no tenemos almacenadas películas, no le vamos a dar mucho ahora.
Bueno, la condición esta que decíamos recién, de que como tenemos 725 metros cuadrados por superficie de planta, no nos hace falta sectorizar, y acá lo que hablamos de sectorizar son justamente zonas dentro de nuestra planta, las cuales estén separadas por una cierta resistencia de fuego, que si mal no me equivoco es 180 o 120, no lo leí antes de esto, pero no tengo el número. Y lo otro que mencionaba el ingeniero antes eran de las zonas seguras. En edificios grandes, que fue el ejemplo que daba Gonzalo en la clase teórica, se suelen tener zonas seguras con un mayor tiempo de permanencia, sin riesgo de incendio, justamente porque evacuar todo el edificio requeriría más tiempo, más peligroso, no todo el mundo puede bajar escaleras, etc. En nuestro edificio no se da esa situación, por eso es que no hay una zona segura definiendo así. Lo que sí hay es justamente toda la zona de escalera, tiene una protección especial, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, que asegura que todas las personas de dentro puedan escapar sin riesgo de morir. Bien. Van a ver que en condición activa tenemos condiciones de A1 a A8. En la A1 lo que dice esta toquita ahí, que dice que hay un servicio de agua contra incendio, básicamente hay agua para apagar el incendio, y las diferentes condiciones van aplicando esta condición a áreas cada vez más grandes. Entonces, bueno, ahí en función del uso se ve qué clase cada cuánto tenemos que asegurar una producción de agua. Ahora lo vamos a ver en eso. Bueno, la protección activa era justamente la que participaba para apagar incendio en caso de que ya existiese. Vamos a definir un riesgo que depende de las actividades que se realicen en nuestro edificio, en nuestra planta, y justamente los materiales asociados a ellas. Vamos de riesgos leves a altos riesgos, pasando por riesgo moderado grupo 1 y riesgo moderado grupo 2, partiendo de funciones elementales no sé, sobre todo hablaba de almacenamiento. Tenemos oficinas con mucho papelerío, ya estamos en un riesgo moderado grupo 2, riesgo leve son edificios sin nada extraño, en el momento que empezás a acumular dinamita te pasan a alto riesgo. No es nuestro caso, nosotros nos quedamos en los pisos superiores para riesgo leve y en lo que es de planta baja, en riesgo moderado grupo 1. Eso de vuelta también en la norma está bien aclarado. Vamos a definir los parámetros hidráulicos de la instalación en contraste con lo que mencionaba antes Martín, justamente porque nada, nosotros vamos a trabajar un poco con esto. Y bueno, como tenemos actividades de riesgo leve, tenemos distintas condiciones para el cálculo del riesgo, si después lo ven con más detalle. Son las condiciones que cada actividad de riesgo tiene. Como tenemos 725 metros cubiertos por piso, tenemos 7.250 metros cuadrados totales. Ahora lo vamos a aplicar en dos cuadritos que verán más adelante. Bueno, como condición mínima nos van a pedir 400 litros por minuto de caudal, y que esto depende justamente del tipo de riesgo y de la superficie que estamos hablando, y asociado a esto, en este cuadro nos dan un tiempo necesario de provisión de ese caudal. Ahora también vamos a ver lo que comentaba, en contraste con lo que comentaba Martín del código viejo, vamos a ver la cantidad de bocas de incendio que se nos demanda que actúen en simultáneo para nuestras condiciones. Con nuestro edificio tenía, bueno, ahí lo marqué mal, no es entre los 1.500 y 5.000, sino que es entre 5.000 y 10.000, porque teníamos 7.200 metros cuadrados, o sea, ven mi mouse, en vez de ser esto, es esto, pero ven que también tiene para 400 litros por minuto, y el tiempo requerido es de 30 minutos. Como tenemos 30 minutos a este caudal, vamos a tener solamente para el sistema de hidrantes 24 metros cúbicos o 24.000 litros de provisión necesaria para acudir a esa demanda. Bueno, acá lo que les comentaba antes, la cantidad de bocas de incendios, hay otro cuadrito más adelante en las condiciones activas que me dice que necesito 2 bocas de incendio, 2 bocas de incendio, cada una con 200 litros por minuto, que se consigue con lo que decíamos en el cuadrito anterior. No hice el ejercicio de ver si cada una de estas cosas verificaba con la cantidad de bocas de incendio que hay, sospecho que sí, sería interesante revisarlo, pero como una parte de nuestro alcance no fue hecho. Bueno, y la otra protección activa que teníamos era la de rociadores, y tenemos otro cuadrito similar, que justamente, pero en vez de hablar de bocas de incendio, dice bocas de incendio equivalentes, y nos da la misma información. Entonces, con este cuadrito y con el anterior, decíamos que teníamos cada uno de 24 metros cúbicos, el total es de 48 metros cúbicos. Esto, perdón, hago simplemente la agregación, que este cálculo fue levemente distinto al que habíamos hecho con el código anterior, para que lo tengan en cuenta. Bien. La cantidad de bombas de incendio coincide, que era lo que describía Matías antes. Tenemos 2 bombas
de provisión de presión, justamente por si una falla. Y en código de edificación viejo. Bueno, similar, parecido, pero no lo mismo, a lo que comentaba Martín antes, que los hidrantes, según su alcance, según su diámetro, perdón, tienen condiciones de 25 y 20 metros que deben cubrir. Ahí están los radios señalados en función de una planta tipo de hasta dónde llegan los hidrantes que tenemos. Y de manera rápida lo menciono nomás, hay otro cuadrito distinto al que vimos antes, también parecido, pero distinto al que vimos antes, de como para una ingeniería básica, y la cantidad de hidrantes que tengamos, calcular el diámetro de alimentación a esos hidrantes. Yendo a este otro reglamento técnico de protección pasiva, vamos a tener que definir unos riesgos con la letra P de pasivo más un número. Como veíamos en el cuadro de hace un par de diapositivas atrás, no tenemos condiciones definidas para un edificio tipo A, como es, para las actividades que nosotros hacemos, así que no se determina ninguna condición. Lo que sí se determina, justamente porque, no sé si se recuerdan, pero teníamos más de 7 pisos, un uso más de 1000 personas y un uso administrativo, que tenemos un edificio tipo A. Entonces acá, si ven, me da las condiciones para cada uno de los elementos que teníamos, que era un poco lo que comentaba antes. Muros cortafuegos sí era 180 entonces, muros son verticales de subida de escalera, muros de capa de ascensores, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va definiendo qué condiciones debe cumplir nuestras plantas en función del uso que le vamos a dar. Una consulta. Viste que los edificios hoy por hoy, cuando se diseñan, los edificios de oficina se diseñan para que sean versátiles para cualquier tipo de oficina, básicamente. Viste que eso por lo general se usa Durlock para la separación entre unidades funcionales. Cuando vos estás considerando el diseño de una planta tipo, en este caso, entiendo que los muros cortafuego y todo eso tiene que ser de mampostería o de hormigón, en el caso dependiendo de cómo sea. En la condición donde tenés muros de Durlock o algún tipo de pared que sea removible, ¿influye en algo en el cálculo o en las condiciones de seguridad que implementa? Hablando medio sin saber, porque no tengo tanta experiencia, pero me imagino que se debe tener en cuenta a la hora de mencionar un edificio, decir, che, lo quiero hacer flexible, tengo que cumplir con estas condiciones, habrá que tener alguna consideración. Después tengo entendido que incluso paredes premoldeadas o hechas así más portátiles, si querés llamarlas, como el Durlock, no sé si una placa de Durlock te será suficiente, pero tengo entendido que hay paneles más resistentes al fuego en una construcción, no te diría que tradicional, pero un poquito avanzada, una construcción un poco más industrializada. Después, lo que sí se hace cuando se hacen relevamientos de edificios existentes con estas condiciones, sí se releva qué clase de material tenés para definir qué resistencia al fuego tiene. Eso, cada material tiene su resistencia al fuego y cada conjunto de materiales también tiene su resistencia al fuego. No sé si respondo lo que preguntabas. Perdón, Fernando. Sí, coincido con lo que dice Fernando. Existen materiales de placas, o sea, hay distintas placas de yeso. La más básica de todas tiene una resistencia al fuego que no recuerdo cuánto es, pero demasiado elevada. Pero existen placas de yeso con resistencias al fuego elevadas que cumplen las exigencias necesarias. Sin embargo, en este caso en particular, este edificio, como no superaba creo que eran 2.500 metros cuadrados por cada planta, se podía considerar la planta entera como sector de incendio. Entonces, eso haría que la planta entera pueda cambiar su disposición y sus usos, y de todas maneras serviría para seguir siendo conforme al reglamento. ¿Sí? Okay. Bien. Bueno, siguiendo otra comparación que hacemos con el código anterior, era esta de los medios de salida por escalera. Que si leen esto detenidamente pueden ver que hay una metodología de cálculo para saber cuánto espacio necesitamos en planta por escalera. Tenemos 141 personas por planta, que es lo que había calculado Pedro antes, que es 71 personas por escalera, y que tenemos una libreta de 17,75 metros cuadrados. Esta condición no se cumple, como pueden ver en las proyecciones de estas áreas de nuestro edificio. Si recuerdan, para el cálculo con el código viejo eran 12 metros cuadrados. Sí, metros cuadrados. Sí, muy bien. Bien, y acá un paralelismo nomás con el sistema de evacuación de humos y gases. Vamos a ver, no voy a hacer todo el cálculo de vuelta con el nuevo método, sino que simplemente vamos a decir las condiciones específicas que pide el nuevo código de edificación y ver si se cumplen o no.
no quiero entrar mucho más, tenemos un conducto para el humo, una reacción fija, y vamos a tener, bueno, lo mismo que definía Carla antes, un colector, un conducto de extracción de humos, un conducto de inyección de aire. Era ese sistema COBE estándar. El código de verificación nos pide ciertas condiciones de cómo tiene que estar armado esto. Lo vamos haciendo medio rápido. Dice que tiene que tener una separación de 10 centímetros al nivel del piso terminado. El borde superior de la reja de extracción tiene que estar a 10 centímetros por debajo del nivel del cielo raso. El conjunto compuesto por el conducto de inyección debe ubicarse a no más de 2 metros de distancia del acceso a la caja de escalera, y de modo opuesto. Y el conducto de extracción debe descargar en el colector de extracción de humos a nivel por encima del que extrae. Viendo en corte estas condiciones, no sé si ven mi mouse, pero ahí veíamos que esta condición no se cumplía porque tenía que estar a 10 centímetros. Esta condición sí se cumple, porque tiene que estar, no se cumple porque tiene que estar a 10 centímetros, ahí parece que sí, pero no creo. Y vemos el sistema, lo mismo que definíamos antes, justamente cómo funciona el sistema COBE en general, y vemos que se cumple la condición de que el conducto de extracción termine o se una con el conector en el piso superior. Lo que vimos antes, distancias como es de los, o sea, distancias, perdón, entre el medio de escape y el conducto de captación de aire, y lo mismo. El código de verificación da este esquema, que es similar a los que ya explicamos y a los que se cumplen. Con la condición, bueno, de que en nuestro edificio, como decía antes, perdón, esto me olvidé señalarlo, es que acá tenemos la inyección de aire y acá tenemos la extracción de gases que están en la misma pared, no están en paredes opuestas, así que eso no se tiene que cumplir. Bueno, y acá se señala que acá está el ingreso de aire y acá está la extracción de gases. Y esto se conecta. Nada más condiciones del sistema COBE. Vemos que la distancia para inyección de aire limpio tiene que cumplirse, si vamos aquí atrás, se ubicará a 50 centímetros por encima del completo remate, y el remate se por 70 centímetros por encima del último piso transitable, y la captación de aire se colocará por debajo del nivel de cielo raso de la planta baja. Esto es lo que vemos en la primera condición, y esto es lo que veíamos en la segunda condición, que el remate fuese a la distancia señalada. Y creo que acá termina. No tengo muchas gracias, tenía ganas de agregarlo, pero me equivoqué. Pero muchas gracias a ustedes. Así que terminamos acá. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, o si tenía que agregar algo que no hayamos explicado. Gonzalo, Raúl, creo que vos... No, antes en algún momento Raúl había planteado esto de cuáles eran los medios de escape y salida, pero bueno, ya hablaron por lo menos de la parte vertical y el último tramo. Entiendo que el primer tramo del medio de escape, la primera parte horizontal, es directamente el acceso desde el palier protegido a la caja de escaleras, que tiene comunicación directa con la planta, ¿es así? Bueno, Todas las oficinas déjame hacer algún comentario y una pequeña síntesis. La exposición bastante buena. El tema no es sencillo, pero yo siempre digo lo mismo, pretendo que uno comprenda lo básico de cada una de las instalaciones, los conceptos básicos, y en función de eso lo demás va saliendo. ¿Sí? Veo que hicieron un estudio bastante importante, interesante, del nuevo código de edificación. Eso es un punto importante, pero en el contexto de incendio, para que tengan una idea, fue cambiando, va cambiando, y algo se hizo. Creo que lo único que se rescatable dentro del código de edificación nuevo es el tema de incendios, ¿sí? Las modificaciones de incendios fueron importantes y aproximaron a dar una solución. No está totalmente terminada, pero yo creo que mejoraron muchísimo ese aspecto. Los demás aspectos, tengo mis serias críticas en lo técnico, pero bueno, comentario aparte. Lo primero que quiero
aclarar y rescatar, que es una buena exposición, algunos nerviosos, es normal y nos pasa a nosotros, a pesar de que haber dado varios años, sobre todo yo, varios años, a veces encuentro nervioso y expongo con ese nervio. Pero fue buena la exposición. Pero quiero rescatar algo importante respecto de incendio. Tiene tres tipos de protecciones, es decir, la preventiva que hace a todo lo constructivo del edificio, instalación eléctrica, en buen estado. Si cuando yo voy a ver un edificio, tengo que mirar eso como primera, es un riesgo de incendio. Los riesgos de incendio, el primero es un riesgo eléctrico, si los incendios en general es por cigarrillo, riesgo eléctrico, ¿sí? Después tenemos la protección pasiva, que para mí es la más importante de todas. Es decir, lo demás queda por fuera si yo no garantizo la protección pasiva. Entonces, el primer concepto, el primer comentario que hago, y hay un error en lo que ustedes desarrollaron, y ahora les voy a explicar cuál es la exposición, digamos, lo que es el sector de incendio. Arranquemos por sector de incendio. Es a donde se puede producir incendio y, digamos, dentro del concepto básico yo lo tengo que contener ahí. ¿Qué quiere decir? Fuego, humo, gases, todo voy a tratar de contenerlo entre esas paredes, cielo raso y piso, ¿sí? El sector de incendio, cuando hablan de superficie, de azotea, no es la azotea. Si yo la azotea, ¿qué incendio puedo tener en una azotea? La tengo en una sala de máquinas. La sala de máquinas sí es un sector de incendio, mido la superficie y ahí pongo los matafuego o el elemento que sea necesario, ¿sí? Ese es el primer punto. Definido el sector de incendio, se define o lo contiene con un elemento que es FR, ¿es? El factor de resistencia al fuego. El factor de resistencia al fuego es mediante ensayo y lo determino de acuerdo al riesgo que tengo ahí adentro, de que no es lo mismo tener bancos de un aula que tener combustible almacenado, ¿sí? Entonces, distintos tipos de riesgo, y en función de eso, mi resistencia de las puertas. Por eso me dice, señor, usted tiene determinada actividad, su superficie, en este caso era 2.500 metros, o si tiene combustible, lo reduzco a 500 o a 200 o lo que sea, ¿sí? Pero además tengo que separar las actividades posibles dentro de ese sector de incendio que hacen a provocar un incendio. ¿Qué quiere decir? Tengo combustible almacenado y alguien suelta con un autógeno. Entonces tengo que, independientemente de lo que me está diciendo la normativa, sectorizar ese riesgo, o sea, encapsularlo, ¿sí? Eso hace al sector de incendio. Después tengo la vía de escape. ¿Qué es lo más importante? Yo siempre digo, ¿qué hacemos nosotros frente a un principio de incendio? No estoy diciendo un incendio, principio de incendio. Lo primero que hacemos es agarrar la puerta y correr todo lo más posible, ¿sí? Entonces, dentro de ese sector de incendio, tengo que conservar distancia. 30 metros, 20 metros hacia su suelo, 15 metros, lo que sea según el riesgo que tenga. Una vez que accedo a la vía de escape, esa vía de escape es el pasillo, y tengo que tener un sector seguro. No importa que lo defino, puede ser la escalera, como la quieren definir ustedes, la definición de ese edificio, o puede ser un sector donde esa, la función que cumple es, yo salgo del sector de incendio, esa salida me permite acceder a ese sector seguro, que en este caso es la escalera. Entonces, yo dimensiono la salida, la vía de escape, por tránsito, de las personas que se están escapando en determinado tiempo. Entonces, por eso el sistema de conducto de humo establece 10 minutos, que es el tiempo máximo, que entre que uno se da cuenta que se incendió, le avisaron si es un detector, qué sé yo, y empieza a correr y empieza a escapar para lograr la vía de escape. Pero el sector seguro tiene condiciones específicas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo que ese lugar
voy a permanecer sentado esperando a que si yo quiero salir de ese sector de incendio, puedo tener a la salida un incendio, ¿sí? Entonces tengo que esperar que los bomberos apaguen y me vengan a rescatar. Entonces tengo que garantizar las condiciones de habitabilidad dentro del sector de incendio. Ese sector de incendio, digo la escalera, bueno, necesito una superficie mínima y necesito que los humos y los gases, digamos, no accedan a él. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago? El sistema COBE es uno de los sistemas. Ahora los reglamentos técnicos también admiten, por suerte, otro sistema, que es el de presurización, ¿sí? Antes permitía también ventilar las escaleras de alguna manera para que no pueda acceder, digamos, los humos y los gases, que son los principales, digamos, enemigos de la vida humana. Es decir, difícilmente una persona muera quemada porque previamente va a morir por las consecuencias del humo y los gases, ¿sí? Es decir, no tiene posibilidad prácticamente de vida si está en contacto con un tiempo con humos y gases. Entonces, digamos, la escalera tiene este sistema de COBE, de sistema, entonces, yo tengo mis serias dudas de que funcione como dicen. La presurización es mejor, pero tiene un costo elevado porque yo tengo que poner equipo de presurización en la azotea. Hay medida, incluso el reglamento lo establece, y hay otras formas también de evitar, de lograr ese edificio seguro. Y el tercer paso es la salida, llegar al lugar de escape y de estar en un lugar seguro. Así que esas son las condiciones pasivas. Por supuesto, yo siempre digo que ese pasillo, esa escalera, esto es como un túnel, ¿sí? Un túnel donde yo tengo que estar seguro. Ese túnel tiene que estar iluminado, identificado, claramente para que la persona pueda escapar. Eso se llama protección y seguridad de incendios, ¿sí? Eso es lo fundamental. Lo que sigue es la protección activa. Protección activa, ¿qué está diciendo? Tengo sistemas fijos, sistemas automáticos, matafuegos, hidrantes de fijo, pero hoy, antes, esos sistemas eran para que lo use cualquier persona, ¿sí? O sea, yo quisiera que alguno de ustedes, frente a un riesgo de incendio, un foco mínimo chico, agarren un matafuego y lo apaguen, ¿sí? Sin tener conocimiento, aunque le digan saco la horquilla esa y aprieto. Entonces, hoy por hoy el paradigma de esta protección activa es que la utilización, sobre todo en edificios públicos, que la utilización del matafuego, hidrante, tiene que tener en la persona una preparación, ¿sí? Y las presiones que tiene los hidrantes no son manejables prácticamente por una sola persona, sino que tiene que haber por lo menos 2 personas para manejar una manguera, poder proyectar y apagar ese incendio. Por otro lado están los sistemas automáticos, ¿sí? Lo que se mejoró sustancialmente es los requerimientos de agua. Van a ver que tanto los sistemas de hidrantes como de cosas están requiriendo que eso lo expresaron ustedes muy bien en el estudio, en el análisis que hicieron, las diferencias de caudales que necesitamos, ¿sí? Por otro lado, hablaron de una bomba jockey. Digamos, hoy por hoy ustedes tienen la tecnología un poquito más avanzada. Van a ver que tienen bombas directamente tipo verticales que tienen la capacidad de funcionar en función de los requerimientos, ya sea de hidrantes o de rociadores. En realidad, ese pulmón que se pone, ese hidroneumático, como se llama, es para un poco cavitación, un poco para recuperar si hay una pequeña pérdida. Era un poco la aplicación de eso. Hoy directamente
o pongo dos bombas y una más chica que la jockey, que la función es, digamos, recuperar esas pequeñas pérdidas que puede tener el sistema, ¿sí? Entonces, esta cuestión, digamos, cambió un poco la tecnología. Hoy por hoy van a ver ustedes que los sistemas, tanto de hidrantes como de cosas, están en forma presurizada. Tengo un tanque en el subsuelo, no pongo el agua que necesito de incendio en el último piso, sino que va con un sistema de bomba de presurización. Incluso la misma bomba sirve para los rociadores o los hidrantes, ¿sí? Después, ustedes van a ver que en forma indirecta, la reglamentación le está pidiendo a ustedes que el tanque de incendio mixto tiene sus días contados y no es un sistema que garantice, digamos, el funcionamiento. Y por último, les digo que todas estas instalaciones preparadas para que lo usen las personas que saben, cuando vienen los bomberos, ni siquiera lo miran, ¿sí? Estoy mirando a ver si me olvidé de algo. No. Si tienen alguna duda, consulten. Vuelvo a decir que la exposición estuvo buena, porque hablaron de lo viejo y plantearon lo nuevo. Así que simplemente lo que hago es aclarar un poquito más el tema, para que, ¿no? Pero ustedes fueron bastante claros en la exposición. Bueno. Tengo una consulta. Sí. Cuando uno presenta un plano municipal para hacer un edificio, entiendo que se hace en los planos de estructura, de arquitectura, pero no sé si en Capital Federal te exigen también esto de la instalación antiincendio. ¿Es así o no? ¿Te piden qué? La instalación, un plano de instalaciones de incendio. Bueno, depende del tipo de edificio, te piden un plano único y está el tema de instalación contra incendio, instalación eléctrica, pero cuando vos te haces la obra tenés que presentarlo, ¿sí? Claro, por eso, pero entonces es una exigencia del municipio eso, en Capital Federal, por ejemplo. ¿De lo que estoy hablando? Sí. El código de edificación y los reglamentos técnicos rigen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Van a ver que esto se va a trasladar a las distintas provincias, más o menos, ¿sí? Igual la problemática de incendio en las distintas provincias es un tanto distinta, ¿sí? La construcción de edificios, salvo en las ciudades de población similar a la Ciudad de Buenos Aires, es un poco distinto. También los recursos, que es algo que también le faltó explayarse, pero si yo tengo dentro del edificio que construir hoy, me están pidiendo que haga aleros o que las ventanas estén en distintas formas, eso le faltó desarrollar a ustedes, los requerimientos, digamos, para que el fuego de un piso no pase al otro piso, ¿sí? Y por último, hay una ley, la 5920, del sistema de autoprotección, que depende del tipo de edificio, de los requerimientos del cuerpo de bomberos, cercanía del cuerpo de bomberos, que esté en el edificio un grupo de bomberos a los efectos de, digamos, la contingencia que pueda suceder. Eso lo ven, si podemos hacer la visita al edificio Torre Madero, lo van a ver todos los requisitos y todos los requerimientos adicionales a lo que pide el Código de Edificación. Es decir, no se limiten solamente a lo que dice el código. Por eso yo le estoy diciendo algunas apreciaciones conceptuales para que ustedes las apliquen. ¿Por qué? Porque el código me dice 10 metros cúbicos de agua y resulta que
yo tengo que valorar si esos 10 metros cúbicos son mínimos o voy a requerir, por el riesgo que tengo, algo adicional. Piense que la normativa de los reglamentos técnicos fueron cambiadas 2 veces y fue modificado este caudal, este volumen, los caudales y los volúmenes de requerimiento de incendio. Entonces, si yo me rijo por la normativa antigua, pongo un caudal y un requerimiento de agua, una presión, que no es consistente con lo de hoy. Si yo me regía con los reglamentos, el primer reglamento técnico, el caudal era menor, los pedidos de presión eran menores, con lo cual estaba en desprotección. ¿Sí? Entonces, toda esta cuestión, por eso yo digo que el tema de incendio no es sencillo. Otro tema que ahora me vino a la cabeza, cuando hablamos de resistencia al fuego, no es que hablamos del ladrillo, ¿sí? Hablamos de todo un sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo hablo de la resistencia al fuego de una pared, estoy hablando del revoque, que ayuda, es decir, la resistencia a fuego, ¿qué es? Que en determinado tiempo me garantice o me asegure que la llama no pasa del otro lado, que la temperatura, que los humos tengan cierta continuidad. Por ahí los humos no son considerados. Cuando ustedes tienen una puerta doble contacto que tiene resistencia al fuego 30, los humos pasan. Entonces, estas son cuestiones que hay que tener en claro. Es decir, yo puedo mejorar la resistencia al fuego de una mampostería o de un elemento poniendo una placa, como dijeron, de yeso muerto, que es conocido como Durlo. Bueno, me fui por la rama, disculpen. ¿Alguna otra pregunta? Gonzalo, damos por terminado el... Me parece bien, sí. Una felicitación para los chicos, muy claros. Sí. Trabajaron mucho. Así que bueno, nos vemos el jueves en la teórica a las 19 horas. Bueno. Que vayan con sus docentes ahora a ganar. Buenísimo. Bárbaro. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, chicos.